En esta sesión analizaremos el arte prehispánico en general. No podríamos nosotros detenernos a hablar específicamente de alguna cultura, porque bueno, nos llevaría muchísimo tiempo hacerlo de cada una, de modo que lo haremos de una manera general de todas las que se asentaron en la región de Mesoamérica. Es por ello que es importante hablar de la ubicación geográfica, en donde nos vamos a concentrar de la mayoría de las culturas que se establecieron y se desarrollaron en la región de Mesoamérica. Serán los territorios de México y Centroamérica. En este caso hablamos de los mayas, los mixtecas, los toltecas, los aztecas o mexicas. En la parte de Aridoamérica también otros tantos, y en Oasiamérica, que también forma otra región, pero particularmente nos vamos a concentrar en la región de Mesoamérica, que como bien han de recordar es esta división que hacen del continente, de parte del continente americano, en donde vamos a encontrar Aridoamérica. Es una gran sección del norte de México y del sur de Estados Unidos, que por sus climas extremosos lo hacen una región árida no propia para el cultivo. Sin embargo, más hacia el sur y el centro, en este caso de nuestro país, encontramos la región denominada Mesoamérica, una región que por su clima y por su vegetación van a favorecer el establecimiento de grandes culturas ancestrales, todas ellas, y que permitieron el desarrollo de todas sus manifestaciones artísticas, culturales, sobre todo en términos de arquitectura, de pintura y de escultura. Entonces serán esas las regiones en las que nosotros nos vamos a basar para poder explicar sus manifestaciones artísticas. Es importante hablar de los tiempos o de las épocas. Esta línea del tiempo que se encuentra intercalada con otras culturas nos permite darnos cuenta que hubo culturas que estuvieron en constante conexión entre sí. Me refiero a que existieron en un mismo tiempo o en un mismo periodo, es decir, lo podemos ver aquí, mientras la cultura de Teotihuacán estaba presente, vamos a encontrar la cultura mixteca, la zapoteca, la maya en Palenque y en Bonampak, es decir, son contemporáneas, pero por ejemplo a los toltecas nunca les tocó tener contacto con la civilización olmeca o totonaca por su diferencia en el tiempo, lo mismo que los olmecas no tuvieron contacto con los mayas de Chichén Itzá. Lo que quiero expresar con esta estructura es que nos permite a nosotros identificar los tiempos, los momentos en épocas en que se establecieron estas culturas. Por lo tanto, podemos hablar la más antigua del 1700 a.C., más o menos 1600, hasta la más contemporánea, que en este caso es la mexica, que va a caer con la conquista de México Tenochtitlan. Las regiones culturales o biogeográficas tenemos el altiplano central, formado por Cuicuilco, Teotihuacán, los tlaxcaltecas, cholultecas, toltecas y mexicas, la región de Oaxaca, muy importante, con la mixteca y los zapotecas, en la costa del Golfo, los olmecas y los totonacas, todo lo que es la península de Yucatán habitada por los mayas, en el occidente, que correspondería aquí a nosotros, tanto a Michoacán, una parte de Colima, Jalisco, los tarascos o purépecha, y en nuestro caso particular lo que sería la tradición huachimontón, en Chihuahua y Zacatecas, la quemada y Paquimé o Casas Grandes. Entonces con esto nos podemos dar una idea general del tiempo histórico del que estamos hablando de cada uno de ellos. Al hablar de la pirámide social es necesario reconocer que también se trataba de una sociedad totalmente jerárquica, en donde cada habitante, cada poblador y cada clase social tenía sumamente claro a dónde pertenecía. Es decir, vamos a tener los grandes señores, que son los dirigentes o gobernantes, sacerdotes, jueces y funcionarios, los comerciantes, campesinos y artesanos, y por último siervos y esclavos. Y en este caso, estos señores de cada localidad formaban parte de un gran consejo, que en este caso generaban a los 4 electores para determinar al gran Tlatoani. Es decir, era una estructura sí muy democrática, pero muy jerarquizada, con una pirámide social muy bien definida, donde cada uno ocupaba un lugar específico. Por ello, su organización política va a estar regida por la teocracia, es decir, el gran Tlatoani no solamente era un gobernante
digamos, civil o de la sociedad, sino también era la representación y el contacto con las figuras de los dioses. Por lo tanto, los sacerdotes, los tlatoanis van a tener una representación no solamente de carácter político, sino también de carácter religioso. Y eso nos lleva justamente a hablar de la religión. Para todas las culturas de Mesoamérica era muy importante toda su cosmovisión de sus dioses, sus costumbres, su mitología. Podemos establecer que la gran mayoría de los dioses de estas culturas van a ser dioses que van encaminados hacia la naturaleza. Tenemos al dios del sol, al dios de la lluvia, al dios del viento, al dios del fuego, y es entendible pensando que son civilizaciones que se sustentan, que viven a partir de el cultivo, es decir, a partir de la agricultura, a partir de la ganadería. Es por ello que van a necesitar de la interacción de las fuerzas de la naturaleza para garantizar su sustento, es decir, para que puedan acceder a comer, que puedan acceder a sembrar y que eso que siembran pueda generarse en un buen cultivo. En este caso hay una visión de los aztecas y bueno, mayas, mexicas, toltecas, cada uno tiene una cosmovisión de cómo se generó el mundo, cada uno tiene un relato muy particular de cómo es que el mundo, la vida y la realidad fue surgiendo a partir de la mitología. En unos podemos encontrar el Popol Vuh, como en la cuestión de los mayas, o los 5 soles en el caso de los mexicas, y cada una de estas culturas va a tener su propio mito creacional y también sus propios dioses que entre sí comparten características similares y que van a tener pues esa presencia dentro de esa cosmovisión. En cuanto ya al arte, tenemos que hablar de la arquitectura. Es una arquitectura monumental, es decir, los grandes basamentos o mal llamadas pirámides pues van a ser de alturas muy grandes, y algo muy importante que se tiene que reconocer en la arquitectura es que las ciudades, los basamentos, las pirámides, las calzadas, cada una de las construcciones que se realizaban en estas épocas siempre van a estar orientadas o influenciadas por los puntos cardinales. Para ellos era muy importante el que un edificio se construyera en relación a la salida o al ocultamiento del sol, o quizá alguna constelación o alguna estrella. Por lo tanto, en su iconografía de los monumentos y de las grandes edificaciones vamos a tener lo que conocemos como integración plástica, es decir, la presencia de la pintura, de la escultura y de la arquitectura. En cuanto a los materiales de construcción, pues van a ser piedras, materiales pétreos. En este caso vamos a ver piedras de carácter volcánico, vamos a ver piedras sedentarias. Decir que se usaba cemento pues es una manera muy práctica de decirlo, aunque no era el cemento tolteca ni el cemento Cruz Azul, sino que era una mezcla de arena de río, baba de nopal y otros materiales que permitía que la piedra se uniera con otra piedra. Por eso le llama cemento, pero no es que fuera el cemento que actualmente conocemos. Por supuesto también se utilizaba la cal y materiales orgánicos como la madera, el adobe, la tierra pisonada, el bajareque, el carrizo, la palma, que de alguna manera pues eso sabemos que a diferencia de la piedra pues se podían desgastar muy pronto. Entonces tenemos la piedra, el cemento o el mortero, la piedra caliza, el adobe o la tierra pisonada. Y bueno, cuando hablamos de técnicas arquitectónicas pues tenemos que hablar de los espacios y de su religión. Ellos van a ser unos urbanistas muy dedicados, en donde van a saber cómo ubicar y orientar sus ciudades y sus centros ceremoniales. Es importante aclarar que una cosa es el centro ceremonial, que es donde están las pirámides o el basamento, las grandes calzadas, los juegos de pelota, los centros ceremoniales. O sea, este conjunto es centro ceremonial. Y muy aparte o alejados de ese lugar iban a estar las ciudades o los pueblos. Es importante también distinguir que lo que van a ser las pirámides y todo lo que va a estar dedicado al culto y a la religión van a ser los centros ceremoniales que van a estar hechos en piedra, es decir, con materiales duraderos, con materiales que garantizaran la permanencia en el tiempo.
Entonces las pirámides van a sobresalir del resto de la ciudad en altura, pero también en materialidad y componentes, es decir, con lo que están hechas, a diferencia de las casas de los habitantes que van a ser de materiales orgánicos que eventualmente se van a descomponer y a desaparecer. Lo que quiero ilustrar con esto es que esta estructura de centros ceremoniales, pirámides, basamentos es muy importante para ellos, puesto que sus dioses son importantes. Por eso es que van a construir de manera que puedan durar y permanecer, mientras que sus casas pues no eran tan destacadas o importantes, por eso eran hechas en materiales que eventualmente podían desaparecer. Los centros ceremoniales se van a distinguir por estos basamentos superpuestos que van a tener una forma de trapecio, donde hay una base mayor y una base menor, pero van a compartir con los sigurat de la cultura mesopotamia lo que van a ser las escaleras o las rampas de acceso, unas grandes explanadas donde el pueblo se reunía y sobre todo los espacios superiores donde se realizaban los cultos, los actos o sobre todo, por ejemplo, los sacrificios. Un elemento importante en la arquitectura prehispánica son los juegos de pelota, estos juegos ceremoniales en los que una vez que se realizaba esta justa, esta competencia, el ganador pues iba a tener el honor de ser sacrificado. Entonces vamos a tener estos grandes espacios con una forma de I mayúscula, en donde va a tener este corredor central de manera vertical y otros dos horizontales, y lo que sería el equivalente a las graderías donde los jerarcas o la gente importante podía observar el juego, y por supuesto el anillo por el cual era necesario atravesar la pelota, que en este caso era de látex o de hule. En esta imagen nos podemos dar cuenta más o menos de la diferencia en las alturas de cada uno y de las dimensiones de cada uno de estos basamentos. Podemos comparar como referente la pirámide del Sol en Teotihuacán con el templo de Quetzalcóatl también en Teotihuacán. Vemos la gran diferencia en altura, o por ejemplo la pirámide de los nichos del Tajín en Veracruz, muy parecido al basamento circular de Cuicuilco, que son los primeros que se realizan, o el tamaño tan diminuto del pirámide de las serpientes emplumadas en Xochicalco, Morelos. Es decir, estas nos dan una idea o nos dan una impresión de cómo sería la estructura en cuanto a dimensiones. Aquí podemos también comparar en cuanto a tamaño de las mismas que ya habíamos platicado hace un momento. La pirámide de la Luna también comparte estas mismas características de los basamentos superpuestos uno sobre otro, lo que van a ser las escalinatas o las rampas de acceso. Y algo muy particular que han encontrado los arqueólogos es que abajo de estos basamentos hay otros más pequeños, lo que nos indica que en su momento se construyeron unos pequeños, pero conforme la civilización fue creciendo le fueron añadiendo hasta generar más pisos, mayor volumen y mayor altura, lo que eso iba a ser muy representativo de el poderío o la influencia que iba a tener la cultura en su entorno. Aquí podemos ver parte de los materiales con los que fueron elaborados. Principalmente vemos piedra de carácter volcánico, lo que sería esta piedra rojiza, que nosotros la conocemos como esta piedra volcánica o tezontle, que pues sale a partir de las erupciones de los volcanes. Vemos este gran escalinata que permite el acceso y bueno, los espacios en donde la gente podía juntarse. Las pirámides de las serpientes emplumadas, aquí vemos el término que hablábamos de la integración plástica, en donde en la misma arquitectura encontramos estos relieves que nos evidencian lo que sería Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. Entonces vamos a tener en un mismo espacio no solamente la arquitectura, sino la escultura, y esa escultura que también era intervenida con pintura, de modo que nos da la integración plástica como la vemos aquí. Estas, por supuesto, son restauraciones que se han hecho, no son, o sea, son las piezas de los originales, pero no lucía así, porque se han encontrado que estos edificios estaban revestidos, es decir, enjarrados, y además policromados, es decir, pintados. Nos podemos imaginar la impresión que pudo haber causado, ¿no?,
tanto a propios como extraños, al llegar y ver esas grandes edificaciones. Tenemos aquí el templo de Quetzalcóatl o también de la serpiente emplumada. No se restauró completamente, pero alcanzamos a ver los elementos estructurales fundamentales que tenemos en uno y en otro. Aquí podemos ver a la serpiente emplumada y también la representación de Tlaloc que está rodeando la pirámide. Lo mismo pasa con la pirámide de los nichos en Veracruz, comparte la misma estructura y, todas en su totalidad van a tener los elementos distintivos, al igual que en Mesopotamia, de talud y tablero. Es decir, el talud, esta parte inclinada, el tablero, una parte plana. Talud, tablero, lo que va a permitir que gane altura sin comprometer la estructura del edificio. Entonces vamos a tener este espacio arquitectónico diseñado con fines religiosos. En cuanto a la pintura, vamos a tener algunas manifestaciones, van a representar toda su cosmovisión, es decir, toda su religión, pero también van a representar a los poderosos, es decir, aquellos reyes o gobernantes que de alguna manera iban a ser legitimados a través de las representaciones. Unos buenos ejemplos lo encontramos en el templo de Bonampak, los llamados frescos de Bonampak, que están precisamente en las paredes, donde como elemento aglutinante se utilizaba la baba de nopal para que quedara adherido al muro. Podemos ver la gran policromía que se utilizaba en las pinturas y también vemos la presencia de la ley de la frontalidad, es decir, en donde no se representan los rostros de frente, sino están de un costado, los pies también están de lado y solamente el torso y el pubis están de frente, lo demás se encuentra de lado. Otro ejemplo es el Palacio de Atetelco en Teotihuacán, donde vemos pigmentos de color rojo, que son los que más van a predominar en esta estructura. También ahí mismo encontramos una gran representación de Tlaloc con diversos colores, con un quetzal también, que es este gran ave muy codiciada y muy venerada en estos espacios. En el mural del Templo de Venus, esto es en las ruinas de Cacaxtla, también vamos a encontrar estas características que van a estar presentes con los pigmentos azul y el rojo, que este rojo se extraía de un animalito denominado cochinilla, la grana cochinilla, y el azul del lapislázuli, que también era una piedra semipreciosa con la que iban a hacer estos elementos pictóricos. En cuanto a la escultura vamos a tener en combinación desde grandes bloques de basalto, como las cabezas colosales olmecas, hasta trabajos muy pequeños labrados en jade, en obsidiana y en oro. Entonces vamos a tener estas características, las cabezas olmecas. Hay que destacar que la escultura prehispánica no busca un realismo o una veracidad, sino lo que busca es representar la acción. Por lo tanto, la escultura no va a ser muy fina o muy detallada, sino más bien va a ser monumental y colosal, como en este caso de las cabezas olmecas. También la piedra, como en el caso del Acuatlicue, es un solo bloque de piedra. Generalmente usan basalto o piedra chiluca y es en una sola talla. Entonces se realiza la técnica del desbastado, en el cual con martillo y con cincel van retirando aquellas cosas que impiden, digamos, la formación de la escultura. Vamos a tener ejemplos también como la Coyolxauhqui, que es esta gran, digamos, círculo donde se encuentra esta diosa desmembrada, y que, si se fijan, no tiene profundidad, sino solamente vemos aplicada lo que ya habíamos establecido de la ley de la frontalidad, y lo vamos a ver replicado en la Piedra del Sol o en el mal llamado calendario azteca, ¿no? Donde tiene también esas mismas representaciones con ideogramas o con imágenes que de alguna manera van a evidenciar o van a decir el contenido de estos mismos. Vemos en Tlaloc, que se encuentra a la entrada del Museo
de Antropología de la Ciudad de México, también este gran monolito, mono es uno, lito piedra, esta gran piedra que está tallada y que tiene la representación de este dios y que sirve como este espacio para recibir al visitante. Lo mismo pasa con Tlaltecuhtli, ¿no? Que es este relieve que se encuentra también policromado. Y bueno, por último tendríamos esculturas también ya de menor formato que tratan de tener la representación de algún personaje como el gladiador o el señor rojo en Xochicalco. En la escultura también podemos meter las artesanías, es decir, los objetos de uso cotidiano como las vasijas, las ollas, los platos, los cuencos, las jarras, los contenedores, que también tenían una técnica que iba a ser seguida por estos mismos personajes. Pues con esto tenemos nosotros un panorama amplio y vasto de lo que compondría el arte prehispánico.